Es el último día de este mes de septiembre en el que revisamos el bloque de anestesia pediátrica. Vamos a hablar de un tema muy interesante que incluso lo propuso el doctor Adolfo, quien nos acompaña hoy en la presentación de relajación neuromuscular en niños. Adolfo Zuluaga es residente de segundo año y la doctora Marisol Zuluaga ha sido su asesora en este tema tan interesante. Muchas gracias y adelante. Perfecto, muchas gracias doctora. Aprovecho para agradecerle a la doctora Marisol por la asesoría para esta charla. Hoy vamos a hablar de relajación neuromuscular en niños. Les propongo hablar de lo siguiente: cambios fisiológicos en el paciente pediátrico, beneficio e indicaciones del uso de relajantes, cuáles son los efectos adversos, alternativas anestésicas al uso de relajantes neuromusculares, monitorización y reversión y finalmente unas conclusiones y mensajes para llevarnos a casa. Vamos a empezar con los cambios fisiológicos en el paciente pediátrico. Recordar que tenemos unos receptores de acetilcolina que pueden ser receptores fetales o inmaduros, receptores maduros y receptores alfa 7. Estos receptores fetales van a estar presentes, como su nombre lo dice, en la vida fetal del niño, pero pueden tardar hasta 2 a 4 años en que se inactiven completamente y aparezcan los receptores maduros. Y digo que se inactivan y que no desaparecen, ya que como sabemos hay algunas condiciones en el adulto que pueden hacer que nuevamente se activen. Estos receptores van a tener un cambio conformacional con un cambio en una subunidad gamma que pasa a ser una subunidad epsilon, lo que hace que tenga ciertas características que ahora vamos a ver que cambian su función. Y también la distribución va a ser diferente, no solamente en la placa neuromuscular, sino que van a estar en la unión neuromuscular y por fuera de ella. Por lo tanto, van a ser mucho más y van a permitir que si bien el desarrollo se dé de manera adecuada, la transmisión neuromuscular no sea la más idónea. Estos receptores de acetilcolina tienen una conductancia hasta 3 veces más lenta, tiene una mayor sensibilidad por acetilcolina hasta 30 veces más, una apertura de los canales prolongada, lo que hace que tenga un mayor flujo de iones, principalmente el sodio y el potasio, con las complicaciones que esto acarrea, pero va a tener una menor permeabilidad por iones de calcio. Esto va a significar que, por ejemplo, los relajantes neuromusculares, que como sabemos actúan sobre el receptor de acetilcolina a nivel presináptico y posináptico, si estamos hablando de los no despolarizantes, o a nivel posináptico, si estamos hablando de los despolarizantes, sobre estos receptores fetales tengan una mayor función con una apertura del canal iónico que se va a dar por mucho más tiempo. Adicionalmente, estos receptores van a tener una mayor sensibilidad y van a requerir una menor ocupación del receptor comparado con los receptores maduros. Se dice que alrededor de un 40% versus un 75% en los receptores maduros, lo que sumado a que los niños tienen una mayor frecuencia cardíaca y que van a distribuir más esos relajantes a lo largo de los sitios diana, van a requerir una menor dosis. Se dice que la dosis efectiva del rocuronio 50 va a ser en los infantes de 150 microgramos por kilo en promedio y en los niños un poco más, de 200 microgramos por kilo. Y esto dado por los cambios principalmente conformacionales de la estructura de los receptores fetales. Adicionalmente vamos a tener otros cambios que nos van a impactar en la dosis, como el agua corporal total. Esto va a ser inversamente proporcional a la edad, es decir, a menor edad va a haber más agua corporal total y esto va a tener un cambio principalmente en una variable farmacocinética que es el volumen de distribución. Y medicamentos como la succinilcolina con un alto volumen de distribución pueden requerir una dosis un poco mayor en estos niños, a pesar de que los receptores sean más sensibles para poder generar el mismo efecto. La pseudocolinesterasa, que es una enzima encargada del metabolismo de la succinilcolina, va a estar levemente disminuida en los recién nacidos. Se dice que un 40% menos de los valores del adulto, y esto va a aumentar rápidamente a medida que la función hepática vaya madurando. Otras condiciones como la inmadurez renal y la inmadurez hepática van a representar una alteración del metabolismo, principalmente de los relajantes de tipo aminoesteroideo, como ahorita vamos a ver cuáles son. Los niños también van a tener menos fibras musculares tipo 2, que estas son de fatiga, es decir, que son más proclives a tener falla ventilatoria, van a depender mucho más del diafragma que de músculos accesorios como los intercostales, pueden tener una mayor distensibilidad torácica, pero menor elasticidad de la misma, y algo muy importante, que esto va a ser crucial en el momento de evaluar monitorización y reversión, tienen unos tiempos de equilibrio más cortos, de relajación-reversión en músculos como el diafragma, lo que hace que se relajen mucho más rápido, pero también se revierta su relajación mucho más rápido, lo que hace que podamos ver que el niño todavía está relajado, pero que ya haya empezado a ventilar.
Los relajantes neuromusculares pueden ser despolarizantes, no despolarizantes. El principal ejemplo de los despolarizantes es la succinilcolina y como les mencioné requiere una dosis un poco mayor, 3 miligramos por kilo en los infantes y 2 miligramos por kilo en los niños. La FDA es muy clara con las indicaciones y solamente lo recomienda o en intubación emergente o para asegurar la vía aérea en condiciones, por ejemplo, en vía aérea difícil o los pacientes con riesgo de broncoaspiración por estómago lleno. De los no despolarizantes tenemos los aminoesteroideos, como el rocuronio y el becuronio, que tienen un metabolismo hepático y eliminación renal, y las bencilisoquinolinas, que tienen un metabolismo por reacción de tipo Hoffman, es decir, dependientes de pH y temperatura, como por ejemplo el midacurio o el cisatracurio. El rocuronio requiere una dosis menor. En los adultos, si recordamos, va a ser de 1,2 miligramos por kilo la dosis necesaria para tener unas condiciones de intubación plenas en inducción de secuencia rápida, pero en los niños puede ser menor, alrededor de 0,6 miligramos por kilo, y la infusión que va a ser de 5 a 15 microgramos kilogramo minuto. El cisatracurio y el becuronio con dosis en bolo de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo va a tener unas condiciones de intubación en alrededor de 1 a 3 minutos, la infusión de cisatracurio de 1 a 1,2 microgramo kilogramo minuto y de becuronio de 1 a 3 microgramo kilogramo minuto. Adicionalmente, los niños van a ser más susceptibles a la modificación del efecto por otras condiciones, como por ejemplo el uso de anestésicos inhalados. El máximo efecto que va a tener el uso de anestésicos inhalados sobre los relajantes neuromusculares va a ser a la hora, prolongando el efecto hasta en un 25%. Va a disminuir el tiempo de inicio de acción y también va a disminuir la dosis efectiva de 50 hasta en un 60%. Condiciones como la hipotermia pueden prolongar el efecto de los relajantes Sí. neuromusculares Oh, y la hipocalcemia puede también la generar un asustó a antagonismo. ella. Alguien tiene el micrófono prendido. Y la calcemia que tiene un antagonismo sobre la función neuromuscular. En cuanto a las indicaciones y beneficios de la relajación neuromuscular, esta es una encuesta en la unidad de cuidado intensivo neonatal sobre el uso de relajantes neuromusculares. Para 1996, el 76% nunca utilizaba succinilcolina, el 77% nunca utilizó relajante neuromuscular no despolarizante, para el año 2000 el 22% lo utilizaban de forma rutinaria y para el 2006 el 25%. En el 2024 se hizo otra encuesta en donde se evaluó el uso de los relajantes como parte de la estrategia de intubación. Se dieron cuenta que lo utilizaban en un 28% de manera rutinaria junto con otros dos medicamentos. El más común era el fentanilo, luego fentanilo con la atropina y finalmente como un tercer medicamento los relajantes. Es decir, que si vemos, a pesar de tanto tiempo que ha pasado, su uso no ha aumentado marcadamente. Como indicaciones tenemos la intubación. Vamos a ver ahorita unos artículos que nos hablan de la mejoría de las condiciones de intubación y de visualización en laringoscopia con los relajantes neuromusculares. Va a mejorar las condiciones quirúrgicas en cirugía abdominal mayor, en laparoscopia, neurocirugía, cirugía ocular o cirugía torácica, ya sea por la inmovilidad o por la facilidad para maniobrar los tejidos. Va a reducir las complicaciones respiratorias, va a atenuar los reflejos de la vía aérea, permite claramente un mejor control de la ventilación y va a reducir los requerimientos anestésicos. Y esto va a ser muy crucial porque va a permitir una mayor estabilidad hemodinámica y me disminuye el riesgo de eventos adversos con otros medicamentos que podamos utilizar. Y en casos de que no haya habido una respuesta a las medidas iniciales para el laringoespasmo, también va a estar indicado en esta condición. Como les mencioné, va a mejorar las condiciones de intubación. La escala que más se menciona en los artículos es la de Vivi Mogensen, que esta evalúa 5 aspectos. Por un lado, la laringoscopia, las cuerdas vocales, la tos, la relajación mandibular y el movimiento de las extremidades mientras se está haciendo la maniobra. Y de acuerdo a esto, lo vamos a clasificar en cómo está la condición de intubación, si está excelente, buena o si es una condición pobre de intubación. Que dice que con propofol y remifentanilo podemos tener condiciones aceptables de intubación hasta en un 90% y que esto puede subir hasta un 99% con el uso de succinilcolina. También vamos a encontrar otros beneficios. En pacientes con SRA, por ejemplo, en pandemia, hasta un 75% de los pacientes que eran llevados a UCI requerían ventilación. De estos, un 39% requerían uso de relajantes neuromusculares, siendo más común en el SRA grave. Esto es debido a que se ha asociado a un menor consumo de oxígeno, menos presiones de la vía aérea, mejor intercambio gaseoso, mejora la PAFI y reduce las citoquinas proinflamatorias. ¿De qué manera? Actúa sobre unos receptores que se empiezan a expresar nuevamente en esta condición, como los receptores inmaduros y los receptores alfa 7, lo que
hace que estos liberen unas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1B, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Y por lo tanto, al bloquear estos receptores, va a disminuir esta cascada inflamatoria, va a disminuir el consumo de oxígeno, va a haber un menor riesgo de miopatía y de lesión por isquemia repercusión. También se ha visto que cuando actúa sobre otros receptores puede disminuir esa permeabilidad vascular, disminuyendo el riesgo de edema. Se ha querido evaluar esto en niños. Este es un estudio que evalúa a niños realmente pequeños de 5.1 kilos en promedio y una mediana de edad de 15 semanas, en los que querían evaluar en pacientes con SRA cuál era el uso de relajantes neuromusculares. Y lo evaluaron con parámetros volumétricos evaluados por tomografía, gasométricos y ventilatorios. Ellos al evaluar por tomografía se dieron cuenta que realmente el uso de relajantes no mejoraba ni clínica ni estadísticamente de los volúmenes pulmonares, es decir, no había menos riesgo de atelectasis, y ellos dijeron que esto probablemente era porque eran pulmones muy pequeños, que no estaban bien desarrollados y que no tenían unos poros y canales de Lambert bien formados, por lo tanto no iba a haber una adecuada distribución del flujo. Pero sí encontraron que hubo una mejoría en la PAFI y una disminución en la presión media de la vía aérea. Este estudio en pacientes de 0 a 12 años entre 1993 y el 2018 quiso evaluar cuáles eran realmente los beneficios del uso de relajantes neuromusculares en esta población y reunió una población realmente grande de 1.651 pacientes y evaluó las condiciones de intubación con una escala diferente que es la de Goldberg, pero que es muy similar. Evalúa la facilidad para la intubación, la visualización de las cuerdas vocales y la respuesta a la intubación. ¿Ellos qué encontraron? Que el uso de relajantes neuromusculares mejoraba 1.41 veces la condición excelente de intubación y 1.13 veces la condición aceptable de intubación, siendo estadísticamente significativo. Pero al grupos no encontraron un beneficio entre el uso de relajantes no despolarizantes versus el no uso de relajantes y tampoco hubo diferencias cuando la inducción fue intravenosa o inhalatoria y que habían unas condiciones que se asociaban a una excelente condición para la intubación con el uso de relajantes, la mayor dosis, la edad más joven, que eran los pacientes menores de 24 semanas, y el mayor tiempo para la intubación, es decir, de que el medicamento actúe y no esperar condiciones en un tiempo más temprano al prudente. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, esta claramente favorecía el uso de relajantes neuromusculares. El no uso se asoció a una presión arterial media 13.3 milímetros de mercurio más que el uso de relajantes neuromusculares, una caída de la frecuencia cardíaca de 15.9 latidos por minuto más que con el uso de relajantes, 26.6% más eventos respiratorios y 14% más de saturación. Sin embargo, este artículo tiene una respuesta editorial llamada En defensa del sentido común, que nos invita a cuestionarnos los resultados del artículo. En este dice, la evolución de la anestesia ha cambiado mucho porque evaluamos pacientes desde 1993 al 2018 y hasta 15% de estos pacientes eran, por ejemplo, inducidos con nalotano. El uso y la seguridad de los relajantes neuromusculares, ya que no se establece muy bien en el estudio cuáles fueron los riesgos de utilizarlos, hablar de éxito y de seguridad más que la necesidad de tener una condición de intubación, porque finalmente esto es lo que realmente va a impactar, y que el estado hemodinámico pudiese haber estado enmascarado debido a que no había una adecuada profundidad anestésica. Otra pregunta que nos podemos hacer es realmente contra qué lo están comparando. Y debido a esto tenemos el siguiente metaanálisis que evalúa las condiciones de intubación en pacientes con relajantes y con opioides. ¿Qué encontraron ellos? Que no hubo diferencias estadísticamente significativas para una condición excelente de intubación con un RR de 1.17, en el mejor de los casos mejoraba 1.43 veces las condiciones de intubación, pero sí mejoraba las condiciones aceptables de intubación, alrededor de 1.25 veces el uso de relajantes comparado con el uso de opioides. La Guía Europea para el Manejo de Neonatos Infantes nos propone que usualmente se ha hecho un abordaje despierto en esta población debido al riesgo que se sabe que tienen estos pacientes de broncoaspiración, de mala tolerancia a la hipoxemia y del desconocimiento de la farmacología de los relajantes neuromusculares. Y ellos proponen, y es algo muy importante en esta charla, que tengamos un adecuado nivel de profundidad anestésica, siempre y cuando no se requiera mantener la ventilación espontánea. Adicionalmente, proponen que los relajantes neuromusculares mejoran la calidad y reducen el número de intentos de intubación en esta población. Y es por eso que en el algoritmo de vía aérea difícil en esta población, neonatos e infantes, proponen el uso de relajantes neuromusculares y una adecuada anestesia
para el abordaje en esta población, con dosis tan bajas como rocuronio a 0,2 miligramos por kilo. Esto sale en un estudio que eran en pacientes entre 3 semanas y 20 meses a los que se les realizaba una inducción con propofol y remifentanilo con o sin rocuronio, y ellos evaluaron el éxito y las condiciones de intubación. ¿Qué encontraron? Que el uso de rocuronio se asoció a menos malas condiciones de intubación y menos falla al primer intento con la dosis baja de 0,2 miligramos por kilo. Otra cuestión importante va a ser el uso de, pues, o cómo vamos a tener la ventilación en nuestros pacientes, si vamos a realizar la inducción con una ventilación espontánea o si vamos a abolir completamente la ventilación y vamos a hacer una ventilación controlada, ya sean con relajantes o sin relajantes neuromusculares. Este estudio de 1.289 pacientes entre el 2012 y el 2016 en 16 centros de Estados Unidos evaluó en 507 pacientes con ventilación espontánea, 453 con ventilación controlada con relajantes y 329 sin relajantes. Finalmente, hasta un 40% de los pacientes requirieron el uso de relajantes neuromusculares, ya sea porque eran pacientes con ventilación espontánea o sin relajantes que finalmente por rescate requirieron el uso de este relajante. Y el más común era el rocuronio en un 55%. ¿Ellos qué encontraron? Que no hubo más complicaciones en general ni más complicaciones graves, pero al evaluar las complicaciones no graves se dieron cuenta que había un mayor riesgo de estas complicaciones con la ventilación espontánea que con la ventilación controlada. Y el uso de relajante neuromuscular fue un factor protector para estas complicaciones pulmonares. Adicionalmente, encontraron que la población de 14 o más años era la población con mayor riesgo de tener complicaciones respiratorias, principalmente hipoxemia, trauma de la vía aérea, broncoespasmo, laringoespasmo, si no se utilizaba relajante neuromuscular, debido a que claramente esta población tiene pues tiene mayor dificultad a la hora de abolir estos reflejos con otros medicamentos o estrategias. Este estudio, para evaluar la intubación y las condiciones en los neonatos mayores de 36 semanas con fentanilo con o sin rocuronio, incluyó personal sin experiencia en intubación neonatal, que eran las personas que en los últimos 6 meses habían logrado sin éxito 5 intubaciones o menos en una población neonatal, y probablemente muchos de los que estemos en esta charla hagamos parte de esta población sin experiencia. El éxito del primer intento fue un 35% con rocuronio y un 8% sin rocuronio, teniendo mejores condiciones de intubación y menos desaturación con el uso de rocuronio. Así que definir el uso de relajante neuromuscular va a depender de múltiples factores, y este artículo me llamó mucho la atención el título, que se llama Quemar el puente para cruzar el río, si relajar o no a los pacientes con una vía aérea difícil en la población pediátrica. Ellos definen el uso de acuerdo a las siguientes condiciones. Debemos de evaluar a nuestro paciente, la enfermedad, cómo han sido las intubaciones previas, cuál es la disponibilidad de equipos de vía aérea difícil, de medicamentos tanto para relajar como para revertir el efecto en nuestros pacientes, y algo muy importante, la experiencia y la comodidad de la persona que va a realizar la laringoscopia. Por otro lado, y probablemente la cuestión más relevante de todas estas vaya a ser cuál es la capacidad que yo tengo de tener una ventilación adecuada una vez relaje a mi paciente. Si respondo a todas estas preguntas y son favorables, probablemente el paciente desde un principio pueda recibir el relajante neuromuscular, pero si alguna de estas preguntas me genera alguna incógnita o no me deja tranquilo, probablemente no utilicemos el relajante neuromuscular de entrada, pero debemos saber que hace parte de las estrategias de rescate en los pacientes con vía aérea difícil. En cuanto a los efectos adversos del uso de relajantes, sabemos que la relajación neuromuscular lleva a pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea, obstrucción, hipoxemia, broncoaspiración, a recuerdo intraoperatorio. Hasta un 97% de los pacientes en el NAP5 se utilizaron relajantes neuromusculares, y el principal periodo en el cual se dio este recuerdo intraoperatorio fue en la inducción. La sensación de malestar y debilidad profunda muscular en el posoperatorio es más común con la infusión de estos medicamentos o con interacciones, ya sea con esteroides, con magnesio, con los anestésicos inhalados. Se han reportado también con anestésicos locales y con algunos antibióticos. La relajación neuromuscular residual es una complicación supremamente grave, mucho más en esta población,
Y la incidencia es muy variable, ya que tenemos diferentes formas de evaluar esta relajación neuromuscular residual, ya sea por métodos clínicos, cualitativos o cuantitativos. Si lo evaluamos de la manera más objetiva, que sería a través de métodos cuantitativos, se ha visto que los pacientes pueden presentar un TOF menor a 0.7 hasta en el 25%, un TOF menor a 0.9 en el 55%. Algunos autores un poco más recientes y sabiendo la importancia de esto han encontrado unos reportes un poco menores, con un TOF menor a 0.7 en el 6.5% y un TOF menor a 0.9 en el 16%, siendo una cifra igualmente no despreciable. Los pacientes con enfermedad muscular, cuando ya llegan con el diagnóstico, probablemente sepamos mucho más cómo hacer el manejo. Sin embargo, algunos de estos niños nos pueden llegar sin el diagnóstico. Por eso debemos ser acuciosos en la evaluación preanestésica, pero también, pues digamos, si nos llega este paciente a la sala de cirugía, podamos sospechar que tenga alguna enfermedad neuromuscular. Se debe evitar el uso, por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne, en la cual, pues, si bien no es una contraindicación absoluta, parte del músculo es reemplazado por grasa y los receptores maduros pasan a ser receptores o fetales o alfa 7, lo que aumenta el riesgo de un efecto prolongado de los relajantes y adicionalmente de complicaciones. El síndrome de Angelman y la distrofia miotónica son contraindicaciones absolutas del uso de relajantes neuromusculares por mayor riesgo de complicaciones, principalmente en la ventilación posoperatoria. Hay algunas miopatías mitocondriales que tienen mayor sensibilidad y otras que tienen una mayor resistencia al uso de relajantes neuromusculares, y no olvidar que estos pacientes tienen mayor riesgo de hipertermia maligna. Si recordamos lo primero que les dije sobre los receptores de acetilcolina, vamos a hablar de que tienen una apertura de los canales que se da por más tiempo, lo que permite un mayor flujo de potasio, y que adicionalmente van a ser más estos receptores, porque no solamente van a ser los de la unión neuromuscular, sino por fuera de esta. Y es por esto que va a haber un mayor riesgo de un flujo masivo de potasio, y que no sea lo que clásicamente conocemos como la elevación de 0.5 a 1 miliequivalente por litro, sino que sea incluso más. Y es por esto que la FDA saca una recomendación y advertencia sobre el uso de succinilcolina, ya que algunos pacientes pues algunos pacientes pediátricos que eran previamente sanos, pero que en realidad tenían alguna enfermedad muscular no diagnosticada, presentaron rhabdomiolisis aguda con hipercalemia, con una subsiguiente arritmia ventricular, paro cardíaco y muerte. Por lo tanto, invitan a que se dé hacer un manejo adecuado de la succinilcolina en esta población. Otra consideración importante es la deficiencia de pseudocolinesterasa, ya que tiene la preocupación de que tengamos un efecto prolongado con la succinilcolina. Esta puede ser heredada o adquirida. La heredada puede ser a su vez homocigota, que es más rara, 1 en 3.000 a 5.000 casos, con una prolongación del efecto de la succinilcolina de unas 2 a 3 horas, y la heterocigota, que es un poco más común, 1 en 500 casos, con una prolongación del efecto menor de un 20 a un 30%. También puede ser adquirida por condiciones como la desnutrición, la falla hepática, falla renal o los esteroides. Y también la succinilcolina tiene un mayor riesgo de bradicardia debido a que estos pacientes tienen un sistema parasimpático predominante, lo que hace que activen unos receptores que se van a encontrar por fuera del tejido muscular y disminuyan la frecuencia cardíaca. Tienen riesgo de hipersensibilidad, principalmente con la succinilcolina y el rocuronio, por la composición que va a tener una estructura que es el amonio cuaternario. Esta va a estar presente no solamente en estos medicamentos, sino también en algunos cosméticos o medicamentos. El principal ejemplo va a ser la folcodina, que era un antitusivo que se utilizaba mucho en Europa y por lo tanto en estos países de las principales causas de hipersensibilidad intraoperatoria eran los relajantes neuromusculares. Hasta un 75% de estas reacciones van a ser de tipo 3 con el riesgo de broncoespasmo y de urticaria, pero también pueden presentar anafilaxia. Las bencilisoquinolinas pueden llevar a la liberación de histamina con el riesgo que esto lleva a hipotensión, broncoespasmo, taquicardia, flushing cutáneo, y pueden también acumular un metabolito que es la laudanosina, que aumenta el riesgo de convulsiones. De los aminoesteroideos, el rocuronio y el pancuronio principalmente generan una inhibición del efecto vagal, con lo que pueden elevar la frecuencia cardíaca hasta un 13% y generar también riesgo de hipertensión, si bien es raro, y también de debilidad profunda, como les mencioné, más común con infusiones o con interacción medicamentosa. Este es un metaanálisis que se está desarrollando y está evaluando pacientes desde 1946 hasta el 2023 para el uso de relajantes neuromusculares y definir adecuadamente
cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos del uso de relajantes neuromusculares. Todavía no han salido sus resultados, pero está nuestra tarea de estar pendiente de estos resultados. Un punto crucial de esta charla es saber qué alternativas anestésicas tenemos al uso de relajantes neuromusculares. Algunos autores proponen que se debe aprender a hacer una inducción sin relajantes neuromusculares, ya que por algunas condiciones como el neuromonitoreo, los pacientes con alergias o hipersensibilidad, con enfermedades musculares, con hipertermia maligna, probablemente no esté indicado el uso de relajantes neuromusculares. Y este título me llamó mucho la atención, que es caminar por la cuerda floja o quemar el puente. Vamos a realizar el abordaje de los pacientes pediátricos con una vía aérea difícil, con sedación o con anestesia general, sabiendo los riesgos que acarrea una o la otra. Y de ahí sale el concepto de un adecuado nivel de profundidad anestésica, ya que esto me va a disminuir la reactividad de la vía aérea, me va a disminuir el riesgo de arritmias, de hipoxemia y de trauma a la hora de manipular esta vía aérea. Este estudio de Anesthesiology evalúa la sedación versus la anestesia general en niños con vía aérea difícil. Fue una población grande, 2.649 pacientes, siendo la mayoría de estos pacientes con una vía aérea difícil anticipada. ¿Qué encontraron ellos? Que realmente el éxito al primer intento fue muy similar, que no hubo diferencia en el número de intentos, pero si evaluamos cuáles fueron las complicaciones, nos damos cuenta que fueron mucho más comunes con la sedación que con la anestesia general, principalmente las respiratorias, el trauma de la vía aérea, la hipoxemia, el broncoespasmo y el laringoespasmo, y que hasta un poco más de un cuarto de los pacientes, el 27.6%, requirieron un paso de sedación a anestesia general. En los neonatos también se ha querido establecer en qué punto vamos a hacer un abordaje del un abordaje de la vía aérea. Entonces se desarrolló esta escala que es la del Intubation Readiness Score, que evalúa la respuesta motora a un estímulo. 1, si tiene un movimiento espontáneo. 2, si tiene un movimiento con un estímulo táctil suave. 3, un estímulo táctil fuerte en la planta. Y 4, que definitivamente no tenga movimiento. Fue validada con la escala de Vivi-Mogensen, una escala que ya de la que ya hemos hablado, y ellos dicen que esta escala del IRS tiene un valor predictivo positivo del 85% para una condición excelente de intubación, y que probablemente no fue mayor, por un lado, porque claramente el estímulo de la laringoscopia va a ser más fuerte que el estímulo táctil que ellos hacían, y por otro lado, que al realizar tantas escalas podía disminuir el efecto máximo del inductor que ellos utilizaban. En cuanto a los medicamentos, el propofol es el inductor que probablemente mejor tenga una abolición de los reflejos de la vía aérea y también el que mejor relajación mandibular puede tener. En este estudio, en menores de 6 meses que fueron llevados a cirugía abdominal, pélvica o torácica entre el 2011 y el 2013, comparó el uso de propofol versus versus Seguran. Si bien vemos que no hubo grandes diferencias para una condición excelente o buena intubación, el propofol sí se asoció a menos malas condiciones de intubación. Y lo que me llamó más la atención fue el tiempo de intubación y para unas condiciones ideales de intubación de 11.5 segundos con el propofol versus 360 segundos con el uso de Seguran. Los opioides también son parte fundamental para esta estrategia. El remifentanilo, por su farmacocinética y farmacodinámica, lo hacen un medicamento muy útil para la inducción y posterior intubación. En este estudio de 27 niños entre los 2 y los 9 años, hasta uno o dos que eran llevados a aneudectomía o herniorrea inguinal, se les dio a todos propofol 3 miligramos por kilo. Y se quería evaluar la dosis efectiva a 50 del remifentanilo para que tuvieran una condición excelente de intubación. Empezaron con el remifentanilo a dosis de 2 microgramos por kilo. En caso de que lograran intubar al paciente con una condición excelente, bajaban la dosis. En caso de que no, subían la dosis. Que encontraron que la dosis efectiva 50 del remifentanilo fue de 3 microgramos por kilo, pero hasta un 15% de estos pacientes presentaron ventilación difícil con máscara facial. Y muy importante, un 12.3% presentaron hipotensión, 3.9% laringoespasmo y bradicardia. Y es por esto que también se han utilizado otros opioides, probablemente con una mejor estabilidad hemodinámica, como el fentanilo. En este estudio de uso de fentanilo con propofol en 90 pacientes, hasta 1 o 2 que iban para cirugía de otorrino, entre los 2 a 6 años, se evaluó con propofol a dosis de 2 miligramos por kilo y fentanilo en un grupo 2 microgramos por kilo y fentanilo 3 microgramos por kilo.
Ellos evaluaron las condiciones de intubación y si bien no hubo una diferencia en las condiciones de excelentes de intubación, las condiciones aceptables sí fueron buenas, principalmente para el grupo de 3 microgramos por kilo de fentanilo. Y al evaluar la estabilidad hemodinámica, se dieron cuenta que no hubo una caída clínicamente significativa de la frecuencia cardíaca ni de la presión arterial con el uso de fentanilo. Si bien vemos que puede haber una mayor diferencia con el fentanilo a los 2 minutos después de la intubación y a los 5 minutos de la intubación. Pero como les digo, en ningún momento fue clínicamente significativa esta disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Se han estudiado otros inductores, como por ejemplo la ketamina. Este es un estudio en 51 pacientes entre los 3 y los 12 años que iban para cirugía de hernia inguinal. Un grupo con ketamina 1 miligramo por kilo, otro grupo con ketamina 2 miligramos por kilo y se querían evaluar las condiciones de intubación y la dosis efectiva 50 del remifentanil. De la misma manera, quisieron evaluar esta dosis efectiva 50, como les mencioné en el estudio previo, y evaluaron las condiciones de intubación, que encontraron que las condiciones aceptables no fueron realmente buenas, un 50% en el grupo 1 y un 44,5% en el grupo 2. Por lo tanto, no eran unas condiciones aceptables idóneas para realizar la laringoscopia en estos niños. Encontraron que la dosis efectiva 50 del remifentanilo en el grupo 1 de 1 miligramo por kilo de ketamina era de 3,2 microgramos por kilo y en el grupo 2 de 2 miligramos por kilo de ketamina fue la dosis efectiva 50 del remifentanilo de 1,6 microgramos por kilo. Y si bien vemos que las condiciones no fueron buenas, fueron peores para el grupo en donde se utilizó menos dosis de remifentanilo. Y esto sale comentado en un artículo que habla que debemos de priorizar la dosis de los opioides para la intubación sin el uso de relajantes neuromusculares. Con una adecuada dosis de opioides podemos tener unas mejores condiciones para la intubación. Finalmente, algo de monitorización y reversión. La importancia de esto va a ser por el riesgo de relajación residual, que como vimos puede ser tan alta como hasta un 55% según algunos reportes. Sabemos que si la farmacología de los relajantes neuromusculares puede ser errática en los adultos, en los niños puede ser aún más errática y predecir ese retorno a la reversión neuromuscular es un poco más compleja. La evaluación clínica que puede ser insuficiente y que necesitamos medidas objetivas para poder dar una adecuada dosis de reversión neuromuscular o para darnos tranquilidad sobre la relajación, sobre la no relajación neuromuscular en estos pacientes. En este estudio de pacientes menores de 6 meses que fueron llevados a cirugía y después de la cirugía eran llevados a una unidad de cuidado intensivo, se evaluó el retorno de la reversión en estos pacientes después de rocuronio, dosis única y becuronio en infusión. Se dieron cuenta que el retorno de la reversión en estos pacientes con rocuronio dosis única podía ser tan prolongado como hasta 19 horas y con la infusión de becuronio podía ser tan prolongado como hasta 119 horas. Es decir, es muy difícil predecir ese retorno a la reversión neuromuscular en estos pacientes. Adicionalmente, ellos evaluaron esto con un método cualitativo y con un método cuantitativo y se dieron cuenta que el método cualitativo necesitaba un menor voltaje para poder evaluarlo que con el método cuantitativo y ellos lo explicaban por la misma mecánica y es que los niños al tener una menor impedancia podían necesitar un menor voltaje para poder tener alguna respuesta siempre y cuando hubiera una relajación parcial y no completa de la función neuromuscular. Y es por esto que el método cualitativo, ellos lo indicaron que no era el ideal para esta población. Como técnicas, tenemos unas clínicas cualitativas y cuantitativas. De las técnicas clínicas, hay una que se ha desarrollado que es evaluar la relajación a nivel del mentón. Se le hace presión y se evalúa el retorno o el recoil que tiene esta maniobra para el mentón. Otra sería el volumen pulmonar, que sea de 5 mililitros por kilo, y se han evaluado otras como por ejemplo la muesca del curaré, que es que el paciente ya haya empezado a ventilar. Sin embargo, esto se puede ver con hasta 3 a 4 conteos posttetánicos, por lo tanto el paciente todavía puede estar relajado, pero ya ha empezado a ventilar. Y esto si lo recordamos, cuando estábamos hablando de la fisiología de los niños, se debe a ese tiempo de equilibrio tan rápido de relajación-reversión que tienen ellos. Por lo tanto, estas medidas clínicas no son las más ideales.
Ya vimos que las medidas cualitativas tampoco eran las más ideales y nos quedan las medidas cuantitativas. De estas tenemos la aceleromiografía, que es la más utilizada, la mecanografía y la electromiografía. El uso de estas medidas cuantitativas reduce hasta 5 veces el riesgo de relajación neuromuscular en la población pediátrica. Los dispositivos que tenemos, en este caso de electromiografía, están aprobados desde el mes de edad, se han utilizado en pacientes menores con buena reproducibilidad, pero aprobados a partir del mes de edad. Se debe contar con un adecuado tamaño y se han hecho estudios para evaluar el uso en menores de 15 kilos comparado con lo aprobado que eran mayores de 15 kilos, con una buena reproducibilidad y uso de estos equipos. Y se dice que la electromiografía tiene algunas ventajas sobre la aceleromiografía, ya que esta última requiere de un periodo de estabilización mayor, requiere de calibración, que tengamos un valor de referencia y muy importante en los niños que tengamos la extremidad libre para el movimiento, ya que muchas veces si vamos a hacer una evaluación en el intraoperatorio vamos a tener los campos sobre los pacientes o no vamos a tener las extremidades libres y no podamos hacer una adecuada evaluación con la aceleromiografía. Y este es uno de los beneficios que nos ofrece la electromiografía. El sitio donde vayamos a realizar la evaluación va a ser supremamente importante. Y esto se ha determinado porque, por ejemplo, cuando se evalúan a nivel del corrugador ciliar, se ha visto que podemos tener una falsa sensación de recuperación de la función neuromuscular. Y cuando se utiliza, por ejemplo, en el pie para evaluar el tibial y así el músculo flexor corto del hallux, se ha visto que tiene un retraso en mostrar la relajación neuromuscular comparado con si se utiliza en el sitio más común que tenemos nosotros, que va a ser el ulnar, para evaluar la aducción del pulgar. Por lo tanto, este va a ser el sitio ideal. Se han hecho estudios en niños a los cuales se revierten todos sin monitorización. En este estudio de 120 pacientes de 3 a 12 meses hasta 1 o 2, hubo un grupo que se hizo, pues ambos grupos fueron realmente monitorizados, pero un resultado fue secado al anestesiólogo que estaba del caso. En ambos grupos se hizo una reversa con neostigmina a dosis de 0.02 miligramos por kilo y atropina 0.01 miligramos por kilo. ¿Qué encontraron ellos? Que hasta un 20% de estos pacientes presentaron un TOF menor a 0.3 al momento de la relajación, cuando la indicación estaba en revertir cuando el TOF estuviera en 0.4 a 0.9, y adicionalmente ellos también mencionan de que existe el riesgo de una relajación neuromuscular paradójica cuando se cuando se hace una reversión con el paciente ya revertido o con un TOF mayor al valor de referencia. De los agentes de reversa tenemos la neostigmina y el sugamadex. La neostigmina con dosis desde 0.03 a 0.07 miligramos por kilo y el sugamadex con dosis desde 1 miligramo por kilo. No se recomiendan dosis más bajas porque se ha visto que no tiene un buen efecto, y las dosis más altas sería para una relajación neuromuscular mucho más profunda. Al comparar la neostigmina con el sugamadex, se dieron cuenta que el uso de sugamadex se asoció a un 0% de relajación neuromuscular en la sala de PACU, mientras que la neostigmina se asoció hasta un 29.7% de relajación neuromuscular en PACU. Los factores de riesgo asociados a relajación residual con neostigmina fueron el mayor peso de los pacientes pediátricos, la raza afroamericana, que el relajante se hubiera dado por infusión o que la última dosis del relajante hubiera sido muy cercana a la reversión. Adicionalmente, que no se haga una adecuada reevaluación del TOF en estos pacientes después de poner los medicamentos. Al comparar los efectos propios del Sugamadex sobre la neostigmina, se vio que disminuye de manera estadísticamente significativa el riesgo de bradicardia y el tiempo de recuperación de la relajación neuromuscular comparado con la neostigmina, pero no ha demostrado de manera estadísticamente significativa tener diferencias en náuseas, vómito, diarrea o broncoespasmo. Finalmente, como conclusiones, debemos conocer los cambios fisiológicos y farmacológicos del uso de relajantes neuromusculares en la población pediátrica. Los relajantes tienen riesgos, pero otorgan beneficios importantes en el manejo perioperatorio, especialmente en las condiciones de intubación. En caso que no sea necesario utilizar un relajante neuromuscular, existen diferentes opciones con buenas condiciones para abordar la vía aérea, y debemos hacer una adecuada monitorización de la relajación neuromuscular y revertir a los pacientes pediátricos de manera oportuna, ya que se ha visto que esto reduce el riesgo de eventos adversos. Muchas gracias.